Hemos leído Job, ahí está, Job capítulo 1, versículo 1, que dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, y aquí se destacan algunas cualidades de este hombre: era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y estaba apartado del mal. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué vio el Señor? ¿Qué vio el Señor en Job para reconocer, para destacar? ¿Qué vio en Job para decir del mismo Job que no había otro hombre como Job en toda la tierra? Amén. Pues aparentemente, según Job capítulo 1, versículo 1, el Señor vio algunas cosas. Vio en Job ciertas cualidades, ciertas virtudes, ciertas habilidades que hacían de Job un hombre sobresaliente. Digan conmigo, sobresaliente. Porque dice la Biblia que era perfecto. Para mí un hombre perfecto es un hombre sobresaliente. Amén. A ver, ¿cuántos son perfectos aquí? Que nadie levante la mano. ¿Cuánta gente imperfecta hay en este lugar? Aleluya. Por tanto, vemos que Job era un hombre sobresaliente, hasta el punto que el mismo Señor se encarga de destacar, se encarga de elevar la figura de Job por encima de la figura de todos sus contemporáneos. Es decir, Dios mismo se encargó de alabar a Job. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios mismo nos pueda alabar a nosotros, que pueda venir y nos pueda decir: varón perfecto, varón recto, que sé que eres temeroso, que me temes y estás apartado del mal. Qué bueno que el Señor nos pueda alabar. ¿Os acordáis que Jesús en algún momento de su ministerio alabó a un personaje en sobremanera? Creo que fue el centurión romano, cuando él dijo, cuando el centurión romano le dijo: no es necesario que vengas a mi casa, que yo soy un hombre de autoridad, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús, dice la Biblia, que se maravilló al oír la palabra que salía de la boca del centurión, se volteó hacia sus discípulos y la gente que venía con él y le dijo: ciertamente no he visto tanta fe en Israel como la fe de ese hombre. Entonces, Jesús destacó también cualidades, virtudes, en este caso la fe de este hombre frente a una multitud. Qué bueno que el Señor algún día pueda hacer eso con nosotros, alabarnos. Y eso es porque Job destacaba, sobresalía, y por tanto Dios vio en Job ciertas cualidades que a Dios le agradaban. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Toca al que está a tu lado y dile: qué bueno que el Señor pueda ver en ti ciertas virtudes, ciertas cualidades que a Él le agraden. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo qué? ¿Qué cualidad, qué virtud? Vengan, díganme, son muchas. Integridad, esa me encanta. Integridad, ¿cuál más? Mansedumbre, una que empieza por N, esa está buena también. N-O-B, nobleza, integridad, mansedumbre, nobleza. ¿Qué más? Humildad. Fíjate si hay cualidades o virtudes que podemos llevar a cabo, que podemos hacer realidad en nuestras vidas y que pueden causar que Dios se agrade de nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren agradar a su Padre que está en el cielo? Aleluya. Bien, y fíjate qué tremendo, porque si nos damos cuenta, leemos bien la escritura en Job capítulo 1, ponme Job 1, capítulo 1, versículo 8, Dios mismo se encarga de decirle, en este caso a Satanás, aleluya, de destacar a su siervo Job y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cuántos dicen aleluya? Qué bueno que el Señor mismo se encargue de decirle a otros lo perfecto y recto que somos. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que se lo puede decir a nuestros enemigos también. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, este hombre, según lo que acabamos de leer en 2 versículos, este hombre era perfecto. Digan conmigo, Job era perfecto. Y aparte de que Job era perfecto, todo le iba bien. Tenía esposa, tenía hijos,
tenía propiedades, ganados, era un hombre respetado. Luego veremos en algunos versículos cómo era consejero de sus amigos. La gente venía a buscar consejo en Job. Entonces, era amigo de sus amigos, era consejero, era padre, era esposo, era un hombre adinerado, había sido enriquecido de una manera honesta. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque aunque aquí no lo dice, pero si estaba apartado del mal, se enriqueció honestamente. ¿Cuántos dicen amén? Con el sudor de su frente. Aleluya. Entonces, era un hombre perfecto y todo le iba bien. Pero de la noche a la mañana las cosas empiezan a torcer. ¿Qué le pasó a Job? ¿O qué pasó con Job? Pues las cosas empezaron a su alrededor a desmoronarse. Sabéis que perdió los ganados, los hijos fallecieron, la esposa lo abandonó, la esposa incluso, qué tremendo, ¿no? La esposa cuando todo iba bien no decía nada, pero cuando se quedó a dos velas, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Os acordáis? Tremendo, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando todo empezó a desmoronarse alrededor de Job, cuando todo lo que, vamos a decir el imperio, porque levantó un imperio. ¿Cuántos creen que Job levantó un imperio? Aleluya. Entonces, cuando todo el imperio que con su esfuerzo, con el sudor de su frente, Job había levantado durante años, ese imperio comenzó a desmoronarse, las cosas empezaron a torcerse a su alrededor. Job empezó a sentir lo que yo he llamado presión. Digan conmigo, presión. Job empezó a tener presión en su vida. Si les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes en algún momento de su vida se han sentido presionados? Nadie. Nadie ha sentido presión en su vida. Presión en el hogar, presión en el trabajo, presión en los estudios, con los exámenes, yo qué sé. Digan conmigo, presión. Entonces Job se sintió presionado, comenzó a experimentar presión en su vida. ¿Qué suele hacer o causar la presión en la vida de un ser humano? Bueno, generalizando, la presión trae cosas negativas o provoca cosas negativas, pero vamos a definir rápidamente. ¿Ustedes qué creen que puede causar un estado de presión, una situación de presión en la vida de una persona? Ansiedad, bien. Desánimo, es decir, altera el ánimo. Provoca ansiedad, depresión, altera el ánimo. ¿Qué más? Dime. Enfermedades. Taquicardia, aleluya. Bien, bien. ¿Qué más? Inseguridad. ¿Qué más? Angustia. Angustia es la que tengo yo ahora mismo. Santo Dios. Falta de fe, aleluya. Se va perdiendo la fe va menguando. Falta de visión, es decir, la presión, el estado de presión en un ser humano lo desenfoca su visión, lo desenfoca de su propósito, lo desestabiliza. ¿Cuántos creen que la presión desestabiliza? Amén. Pues todo eso es lo que empezó a vivir y a experimentar Job en sus carnes. Ahora, todo el trato de Dios. ¿Cuántos creen también? A ver, me ha venido otra cosa. ¿Cuántos creen que la presión roba la paz? Quita la paz, ¿no? Sí, bien. Entonces, ¿cuántos creen que realmente ese estado de presión desestabiliza hasta el punto de perder la visión? Amén. Ahora, todo el proceso, todo el trato de Dios con Job fue para llevarlo precisamente a un punto de presión, a un punto límite. Toca al que está a tu lado, dile, Dios te va a presionar. Nadie dice nada. Alguno habrá dicho, y declaro esas palabras sin poder. No las recibo. Aleluya. Cuando yo termine la enseñanza, algunos saldrán diciendo, Dios, presióname. Nadie dice amén. ¿Cuánto espiritual hay aquí esta tarde? Aleluya. Ahora escucha, a Job le salía todo bien. Negocio que hacía, negocio que le salía bien. A Job le iba todo bien. Pero ¿sabes qué pasa con Job?
que realmente en la vida de Job no había una verdadera, una real, una genuina dependencia de Dios. ¿Y dónde dice eso? Pues al final del proceso. De oídas te había oído. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Job estaba más que vivir una relación personal con Dios. ¿Qué estaba viviendo Job? Una religión. Job estaba viviendo una religión y no había en él una real dependencia de Dios. Y el cometido de Dios, la tarea de Dios precisamente fue llevar a Job a ese punto máximo de presión para que Job se diese cuenta de que sin Dios nada podía hacer. Dale un aplauso a Dios, aleluya. ¿Cuántos ya van diciendo, Dios, presióname? Porque no es con espada, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Amén. Toca al que está a tu lado, dile, no es por tus fuerzas. Aleluya. Es por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Jesús mismo fue llevado a un punto límite. En Getsemaní. Getsemaní significa literalmente prensa de aceite. Ahí Jesús fue machacado. Ahí Jesús fue prensado. Hasta el punto que había una tal lucha interna en Jesús por hacer o no la voluntad de Dios, que dice que sudó gotas de sangre. Está demostrado científicamente que cuando uno está en un estado de presión, de ansiedad, de angustia máximo, hay tal presión que los vasos sanguíneos explotan. Y Jesús sudó gotas de sangre porque estaba siendo presionado. ¿O no? Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. ¿Cuántos creen que Jesús fue presionado? Bien. Entonces, amado, si Dios quiere algo de ti, ¿cuántos tienen la convicción de que Dios quiere algo de nosotros? Amén. Si Dios quiere algo de ti, y ahora viene la buena noticia, Dios te va a llevar a tu Getsemaní. Dios te va a apretar. Dios te va a prensar para sacar de ti el mejor aceite y el mejor vino. ¿Cuántos dicen aleluya? Dios te va a prensar, te va a llevar a un punto máximo. ¿Para qué? Para que el Señor te va a apretar y te va a prensar. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando Jesús le dice, no es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué está haciendo Jesús con esa lucha tan interna y tan intensa que tenía? Se estaba rindiendo. Un cuerpo de un hombre de 33 años se estaba rindiendo por completo al Señor. Entonces, si Dios quiere algo de ti, que yo no lo dudo, el Señor te va a apretar, te va a prensar hasta que tú te rindas por completo a los pies del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Job, que la Escritura nos dice que era el hombre más justo sobre toda la tierra, más temeroso, más honesto, más recto, más perfecto, el momento álgido de presión, ¿qué hace Job? Maldice el día de su nacimiento. Job capítulo 3, por favor. Ponme Job 3, ahí está. Vamos a leer hasta el versículo 3, Lucas, ¿vale? Después de esto, ¿después de qué? Después de que lo perdiera todo, después de que lo perdiera todo, que la mujer lo abandonase y se quedara solo, y encima de todo le cayese encima una sarna que lo llegó a rascarse con una teja, aleluya. Después de esto abrió Job su boca y maldijo. Escucha, lo mejor que puedes hacer en el momento de presión es o callarte o alabar a Dios. Pero este hombre dice que maldijo su día. Versículo 2. Y exclamó Job y dijo, seguimos, perezca el día en que yo nací. O sea, ¿qué está diciendo? Más vale que me hubiera muerto el mismo día que mi madre me alumbró. Perezca el día en que yo nací y en la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Cuántos dicen, wow? O sea, en el momento de presión máxima en la vida de una persona,
por muy perfecto que uno sea, por muy recto que uno sea, por muy temeroso de Dios que uno sea, normalmente lo que suele salir son maldiciones, palabras feas, palabras de queja en contra de uno mismo y muchas veces en contra de ¿quién? En contra de Dios también. O sea, Job a la hora de la verdad se comportó como ¿quién? Y era un hombre sobresaliente, que destacaba de todos los contemporáneos, de sus prójimos, pero a la hora de verdad se comportó como ¿quién? Como uno más. Como uno más. En el momento de presión nos comportamos todos como uno más. Entonces, fíjate qué tremendo. Aquí tenemos, porque voy a destacar ejemplos de algunos hombres. Vamos a dejar de lado Job de momento. Vamos a hablar de Elías. Elías, el profeta, ¿os acordáis que oró para que dejase de llover? Y dejó de llover sobre la tierra. ¿Os acordáis que el profeta Elías oró para que cayese fuego del cielo? Y cayó fuego del cielo. Un fuego que consumió todo el holocausto que previamente él mismo había elaborado. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de Elías que derrotó a todos los profetas de Baal? Entonces, hasta ese momento, el ministerio de Elías, ¿cómo iba? ¿Cómo iba el ministerio de Elías? Viento en popa, todo lo iba bien. Igual que Job, todo lo iba bien. Pero en un momento, de un momento a otro, a las pocas horas, a los pocos días, le llega la amenaza de muerte ¿de quién? De Jezabel. Y él, por esa amenaza de muerte, dice la Biblia que sale ¿dónde? Sale huyendo hacia el desierto. Por miedo a las represalias, por miedo sale huyendo de las amenazas de Jezabel. Pero hay más. Una vez que él camina en el desierto y se sienta debajo de un enebro, ahí de un árbol, lo primero que hace, ¿qué es? Desear la muerte. Primer libro de Reyes 19, por favor, Lucas. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Primero, lo pensó, lo deseó. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Que lo dijo. O sea, lo pensó y habló también, igual que Job. Job lo dijo y Elías también lo dijo. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Cuántos dicen, wow, este tremendo profeta en el punto máximo de presión desea morirse y luego ¿qué hace? ¿Y luego qué hace? Se mete en una cueva. Se mete en una cueva. La cueva representa la depresión, la soledad, la angustia. Otro más. El apóstol Pablo. ¿Os acordáis de aquel momento del apóstol Pablo cuando se sube a un barco dirección a Roma y se levanta una tormenta tremenda? Que dice la Biblia que durante días no apareció ni el sol, ni apareció la luna, ni aparecieron las estrellas. Y en un momento dado, esto está, ponme por favor Hechos 27:20. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya había... ¿Quién habla aquí? ¿Quién habla? ¿Quién habla? El apóstol Pablo. Y dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, ¿él se incluye o no? Se incluye. El apóstol Pablo en el momento de presión también perdió la esperanza, perdió la fe. Hasta el punto que él se incluye en ese grupo, porque si él hubiera dicho, ya habían, se hubiera referido ¿a quién? A la tripulación y a los pasajeros. Pero él se incluye, dice, ya habíamos. Todos los que estábamos ahí en el barco, la veíamos como muy negra, muy negra, muy negra. Hasta el punto que ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. La Biblia pesita dice, había desaparecido por completo toda esperanza de salvación. Ahora hemos visto rápidamente 3 ejemplos de Job, Elías y Pablo. ¿Cuál es el denominador común entre Job, Elías y Pablo? ¿Qué une a estos 3 hombres? ¿La qué? Sí, todos fueron llevados a un punto máximo de presión. Todos fueron llevados a un punto límite. Pero
Pero ¿por qué fueron llevados a un momento de presión? ¿Pero por qué? Sí, para sacar lo mejor de ellos, claro, ese es el propósito. Pero ¿por qué fueron llevados a ese momento de presión? Porque lo tenían todo. Sí, mira, te lo voy a decir. Porque los tres se creían que eran intocables. Sí, dale un aplauso al Señor. Ojo con sentirte intocable. Aleluya. Porque todos se creían intocables. Saulo de Tarso se creía omnipotente. Y todo le iba bien hasta que el Señor lo tiró del caballo, ¿o no? Todo le iba bien. Aleluya. Hasta que Dios lo tiró del caballo. Hermanos, todos estamos montados en un caballo. Aleluya. Hay algunos que están montados en potros salvajes, en caballo. Otros van montados en mulas. Pero todos estamos montados en un caballo. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿cuál es el nombre de tu caballo? ¿Cuál es el nombre de tu caballo? ¿Orgullo? ¿Tu caballo se llama Orgullo? ¿Cómo se llama tu caballo? ¿Vanagloria? ¿Cómo se llama tu caballo? ¿Cómo se llama el caballo sobre el cual estás montado? Ahora, la buena noticia, que de ese caballo el Señor se va a encargar de tirarte al suelo. Eso seguro, en el nombre de Jesús. Seguro que el Señor te va a tirar. Toca al que está a tu lado y dile: Señor, te va a tirar de tu caballo. ¿Sabes por qué? Alguien dirá: yo no tengo caballo. No, tú no tienes un caballo, tú tienes una ganadería. Tienes una ganadería, lo que pasa es que no te das cuenta todavía de la ganadería que tienes. Se dice ganadería, ¿no? O cuadra, ¿cómo se dice? Una cuadra. Aleluya. Porque lo que Dios hace es llevar a todos los que conforme a su propósito son llamados al punto máximo de presión, al punto máximo de sus fuerzas. ¿Para qué? Para que uno se den cuenta que tienen un punto límite. Nunca has declarado con tu boca: ya he llegado al punto máximo de mis fuerzas. Nunca has dicho: ya no puedo más. Ya no puedo más. Pues el Señor te va a llevar a este punto donde tú declares: ya no puedo más. Es decir, te va a llevar a tu realidad. Te va a llevar a ese punto donde tú te des cuenta, te percates que hay un punto en tu vida que no puedes rebasar. Que has llegado al fin de tus fuerzas. Y que ya tienes que decir: Señor, ya no puedo por mis fuerzas, necesito las tuyas. Y el Señor te va a llevar a ese punto máximo, a ese punto límite, a ese punto donde tú te crees que eres intocable, pero al final te das cuenta que, ay, ya no puedo más. Hasta ahí ya no puedo rebasar este punto. Un punto donde el Señor te va a llevar para que tú clames y digas: Señor, sin ti nada soy ni nada puedo hacer. A ese punto el Señor te va a llevar, en el nombre de Jesús. ¿Alguien le puede decir esta tarde: Señor, sin ti yo no soy nada? Aleluya. Gloria a Dios. Job, Elías, Pablo y Pedro. ¿Qué me contáis de Pedro? Otro más. Pedro, cierto día le dijo al Señor: yo no soy como todos los demás. Yo no soy como todos los demás. Es más, todos te van a abandonar, pero yo jamás te... ¡Ay, qué rápido! Hay gente que es muy rápida para hablar. ¿Conocéis así gente que es muy rápida? Todos te van a abandonar, pero yo no soy como ellos. Yo jamás te voy a negar, dijo Pedro. Pues ese Pedro negó al Señor. Y dice la Biblia que se puso a llorar con mucha tristeza. Biblia del lenguaje actual. La Reina Valera dice que lloró como amargamente. Lucas 22, 62 y Mateo 26, 75. No sé si podemos leer, ahí está. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Mateo? Lucas, ahí está. Y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, no me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Entonces fíjate,
Job maldice el día de su nacimiento. Elías se quiere morir. Pablo pierde la fe y toda la esperanza de salvación. Y este Pedro llora amargamente. 4 manifestaciones diferentes, pero por ser llevados a un mismo punto, a un punto de presión. Puedes desear morirte, puedes desear no haber nacido, puedes llorar, puedes perder la esperanza y la fe, pero al final, el Señor te va a llevar a ese punto. Porque tú has sido llamado conforme a su propósito. Y el Señor espera grandes cosas de ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, claro, ese llanto de Pedro era un llanto amargo, digan conmigo amargura. Era el llanto amargo de un hombre confrontado ¿con qué? Con su propia realidad. Pedro, en el momento de presión se vio verdaderamente como era. Era un llanto esclarecedor y revelador. Para parafrasear, ¿sabe lo que pensó Pedro? Después de todo, a la verdad, no soy tan valiente ni tan echado para adelante como yo pensaba. Después de todo, a la verdad, en mi momento de presión, me comporto igual que ¿quién? Que todos los demás. No soy tan fuerte como lo que yo pensaba. Qué tremendo. Entonces está claro que lloró, lo acabamos de leer, porque se acordó de las palabras de Jesús que le dijo que lo iba a negar. Pero también lloró, y esas eran lágrimas de alguien que por primera vez se vio reflejado en un espejo. Por primera vez en su vida, Pedro se vio como lo que era verdaderamente. Y ese es el gran problema de la gran mayoría de los cristianos, que no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Y necesitamos llegar a ese punto y decir, Señor, llévame a ese punto para que yo realmente me pueda conocer a mí mismo. ¿No te ha pasado muchas veces decir, wow, yo no sabía que era así? Yo no sabía que era así hasta que alguien viene de parte del Señor y te abre los ojos. Pues Pedro por primera vez en su vida vio cómo era, se vio tal y como era. Entonces, amado hermano, cuando tú eres llevado a tu punto de presión máximo, verdaderamente es donde tú te conoces a ti mismo. Es decir, cuando todo va bien en una vida, ¿cuándo se conoció Job a sí mismo? Cuando se torcieron las cosas. ¿Cuándo se conoció Elías a sí mismo? Cuando se le torcieron las cosas. Cuando todo le iba bien, nada, todo iba viento en popa. Pero a la hora de la verdad, el punto límite, el momento de presión revela lo vulnerables, lo confusos, lo inseguros, lo erráticos que somos como seres humanos. El punto límite nos quiebra y se abre delante de nosotros lo que yo he llamado un tiempo de confusión, un tiempo de interrogantes. Por ejemplo, ponme Job 4. En el punto álgido de presión, mira lo que le pasa a Job. He aquí, le dice uno de, creo que es Elifaz, uno de los que vino a estar ahí acompañándolo. He aquí, tú enseñabas a muchos, es decir, era maestro de muchos, y fortalecías las manos débiles. Aleluya. Seguimos. Verso 4. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Fíjate, con las palabras de ánimo, las palabras de aliento, las palabras de consuelo, dice que levantaba el ánimo de aquellos que tropezaban. ¿Cómo era la palabra que salía de la boca de Job? Y esforzabas las rodillas que decaían. Siempre Job estaba dispuesto a tener la mano para levantar al prójimo. Aleluya. Parece como tipo de Cristo. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, o sea, ¿qué le está diciendo el amigo? Parece mentira que tú eras aquel que hacía, que levantaba, que oraba, que hablaba, que ministraba, y ahora que el mal te llega a ti, ¿ahora qué haces? Ahora te desalientas. O sea, que tampoco era tan fiero Job, ¿verdad? Ese es el problema. Y por eso el Señor nos tiene que llevar a ese punto. Porque nos creemos muy fieros.
Pero cuando llega el momento de presión, ahí sale el verdadero Job. El verdadero Job que está dentro, el verdadero yo que está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y ahora te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti el ¿qué? El mal. Y cuando ha llegado hasta ti el mal, ¿qué haces? Te turbas. Te turbas. O sea, ¿qué llegó a la vida de Job? Un momento de confusión. Un momento de interrogantes. ¿Os acordáis de Juan el Bautista? Otro que le iba todo bien. Y de la noche a la mañana encarcelado. Y cuando está en la cárcel, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a quién. A Jesús. ¿Qué le manda a preguntar? Que si era él. ¿Eres tú el que había de venir? O sea, el vocero. Aquel que venía pregonando la venida de aquel que quitaba el pecado del mundo. Todo lo iba bien, ministerio viento en popa, le seguían a miles, discípulos, seguidores, así, ¡buah! Tremenda la iglesia de Juan el Bautista. Pero se le tuercen las cosas, lo llevan a la cárcel y de la noche a la mañana, en el momento de presión, le viene la confusión y el interrogante. ¿Era Jesús o no era Jesús? ¿Eres tú, Jesús, el que había de venir o qué hacemos? ¿O esperamos a otro? Tremendo, ¿verdad? Jesús en el Getsemaní le vino un momento de confusión y el momento de interrogante. Señor, si puede ser, ¿tuvo lucha Jesús o no? Hasta Jesús, en el momento máximo de presión, tuvo confusión e interrogantes en su vida. ¿Sí o no? Cuando Elías dice, basta ya, quítame la vida porque yo no soy mejor de que mis padres, ¿qué está diciendo? Está desalentado y está turbado. Yo que me creía mejor que ellos, me vengo a dar cuenta que no soy mejor que ellos. Confusión, digan conmigo, confusión e interrogantes en el momento de presión. ¿Cuántos dicen amén? A ver, la verdad, cuando se han sentido presionados, ¿cuántos han dicho, Señor, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Ya no te siento. ¿Cuántos han sentido esa confusión, ese desaliento, esa turbación, esa confusión y esos interrogantes? ¿Te das cuenta cómo no somos tan diferentes a Job, a Elías, a Juan el Bautista, a Pablo, a Pedro y a Jesús también? Porque fue hecho hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Digan conmigo, confusión. La noche del arresto de Jesús. La noche que vienen a aprender a Jesús en ese huerto. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro? Saca la espada. ¿Cómo diría un colombiano? Aquí estoy, papá. Plata o plomo. Plata o plomo. Lo que haga falta, pues. Aquí estoy, papá. Y saca la espada. Plata, eso. Y Pedro se interpone. Y se pone delante del maestro, desenvaina la espada y le corta la oreja a Malco, al joven alguacil. Y el mismo Pedro, después del arresto de Jesús, dice la Biblia que seguía horas después, horas, está fresquito. Dice que seguía a Jesús, o sea, el que se pone delante y pone ahí el pecho, después del arresto de Jesús, ¿qué hace? Sigue al Señor, ¿de dónde? De lejos, en la distancia. Le llegó el momento de presión a Pedro. Ahora, de lejos. ¿Qué significa de lejos? ¿Qué significa de lejos? No me digan la distancia. Ocultándose. ¿Cómo? Cobardemente. Ahí está. De lejos significa que perdió la valentía. De lejos significa que perdió el coraje. De lejos significa que perdió el ímpetu. ¿Se acordáis de ese Pedro impetuoso? Siempre estaba ahí. Señor, que tal cosa no te acontezca. Y zarandeaba ahí al Señor, apártate de mí, que me va encima de todo a impedir que cumpla con el propósito. Entonces, perdió el coraje, perdió la fuerza, perdió el ánimo, perdió el ímpetu.
Tremendo. Este Pedro que siguió al Señor de lejos. El Pedro que dijo, Señor, yo jamás te negaré. Ese mismo Pedro en el momento de presión se disolvió como un azucarillo en una taza de café. Wow. Incluso dice la Biblia, y así lo interpreto, que perdió la fe y que perdió la esperanza. ¿Sabes por qué? Porque el evangelista Mateo redacta, dice que Pedro se sentó para esperar el fin. ¿Eso qué significa? Que se ha acabado. Que se ha acabado. Se sentó para esperar el fin, o se sentó, lo tengo aquí anotado, más exactamente, se sentó para ver el fin. Se ha acabado. Todos, ahora arrestado a Jesús, se acabó todo. O sea, en el momento de presión, incluso nuestra fe es cuestionada. Escúchame bien, amado, el verdadero yo precisamente se manifiesta en ese momento de presión. Y eso, ¿sabes qué? Es bueno. Por eso en el nombre de Jesús declaro esta tarde que Dios te va a presionar. Algunos dirán, sí, pero que pase agosto. Y septiembre también. La copa de agosto y septiembre la pasa, ¿verdad? Eso es bueno, sentir ese momento de presión. ¿Por qué? Eso es bueno, por eso el Señor nos va a llevar a todo ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es posible, escucha bien, penetrar o entrar o moverse en una dimensión espiritual, en la dimensión del Espíritu, en la dimensión de los recursos de Dios, hasta que no lleguemos a la frontera de nuestros propios recursos. Digan amén los que me están entendiendo. O sea, no hay otra. O te mueves en la dimensión limitada de tus propios recursos, o te adentras, vences el momento de presión y entras a moverte en la dimensión ilimitada de los recursos del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando llegas a tu punto límite, es donde estás a punto de ser quebrado por Dios. Toca al que está a tu lado, dile, tú lo que necesitas es un buen quebrantamiento. Adiós. La Isa se lo ha dicho a Enrique. Y Enrique ha dicho, ya, pero no me lo diga ahora, luego en la casa me lo... Pero también Isa también ha recibido esa palabra de parte de Enrique. Tú lo que necesitas es un buen quebrantamiento. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tú lo que necesitas, tú y yo lo que necesitamos es que Dios nos rompa de una vez por todas. Díganme la verdad, estamos aquí en familia. ¿Cuántos de ustedes necesitan ser rotos, quebrados? Nadie levanta la mano. Solo yo soy sincero. ¿Cuántos levantan las dos manos y los dos pies? Esos que necesitan un doble quebrantamiento. Aleluya, sí. ¿Por qué ese quebrantamiento? Para accesar a esa dimensión espiritual. Porque mira, y lo vamos a ver rápidamente. Cuando tú eres quebrantado, tu quebrantamiento, escucha bien, tu quebrantamiento te va a promover. Sí, dale un aplauso al Señor, aleluya. Tu quebrantamiento te va a exaltar. Apláudale fuerte si es para Él. Aleluya. Amén. Tu quebrantamiento te va a elevar y te va a exaltar. Y lo vamos a ver rápidamente, precisamente en la vida de cada uno de estos personajes. Digan conmigo, el quebrantamiento se va a encargar de promoverme. Job 42, del 10 al 13, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Primer paso, ya se acabó la aflicción. Cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Después del quebrantamiento, el Señor le quitó la aflicción y le dio el doble. Amén. Digan conmigo, el doble. Más cosas. El 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Ahora sí, ahora sí. Ahora nuevamente tenía amigos.
Y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Te das cuenta cómo te conviene ser presionado? No te conformes con el estado pre-presión, sino que hay un estado después de la presión que va a ser mejor que tu estado primario. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces el postrer estado de Job fue más bendito que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. ¿Qué más? El 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Todavía tuvo tiempo de tener 10 hijos más. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué tremendo! ¿Ves cómo el quebrantamiento promueve? Ahora, por ejemplo, ponme primer libro de Reyes 19, 15, 16. Y dijo Jehová, ve y vuelve. ¿A quién le está hablando? A Elías. Ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. 16. Y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Fue promovido o no fue promovido? Todavía el Señor lo usó para ungir a 2 reyes y a un profeta. ¿Quién más? ¿De quién hemos hablado? Pedro, ponme Pedro. Aleluya. Hechos 2:14. Entonces Pedro, qué tremendo, qué tremendo. ¿Os acordáis que el Señor coge a Pedro después de resucitar, creo, y le dice, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero he orado por ti para que tu fe no falte? Es así, algo así, ¿verdad? Y luego cuando él llama a sus discípulos, dice, haced llamar a mis discípulos y a Pedro. O sea, había una palabra específica para Pedro. Entonces, después de vivir todo ese proceso de quebrantamiento, de presión, Pedro realmente se hunde en la miseria. Y cuando vuelve de ese zarandeo, vuelve en victoria con su fe fortalecida, ¿a quién creéis vosotros que Jesús usa, que el Señor usa para predicar el mensaje del día de Pentecostés? Es que no podía ser otro. Y entonces Pedro, de lejos, ya no iba por los rincones, ¿verdad? Ese Pedro quebrantado, ¿ya qué hizo? Se puso de pie en medio de la multitud. Con los 11, alzó la voz. Ese Pedro que le dijeron, que se sentó en el fuego, ahí con los alguaciles. Tú estabas con él, ¿no? Que no, que sí. Si tú estabas con él, que no, que sí. Pero si hasta hablas como ellos, que no. Y lo negó 3 veces y oyó el canto del gallo. Eso es otra historia. Aquí lo del canto del gallo es otra historia, para otra prédica. Pero te digo algo con respecto al canto del gallo. El canto del gallo es un sonido profético que anuncia que tu proceso de quebrantamiento acaba de terminar. ¿Por qué? Porque el gallo canta cuando ¿qué? Cuando amanece. Entonces todos tendremos un tiempo de tinieblas donde el Señor nos presionará y nos llevará a ser quebrantados. Pero en el nombre de Jesús, la senda de los justos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como dice Proverbios 4:18. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Ahora alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Él le decían, tú hablas como él es de Nazaret, él es un nazareo. Que no, que sí, que no. Ahora se levanta como poderoso y ese día, por la prédica de Pedro, 3,000 se convierten al Señor. ¿Quién más? Pablo. Hechos 28, por favor. 30 y 31, después de la tormenta, después del naufragio. Y Pablo permaneció 2 años, ¿dónde? ¿Dónde llegó? Después del naufragio, ¿dónde llega?
Primero la isla de Malta y de Malta brinca a Roma. A Roma. Y llega a Roma. ¿Y qué hizo en Roma? Permaneció ahí 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Para qué? 31, Lucas, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesús, del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Escucha, después de ser quebrantado, la gracia de Dios está sobre ti y vas a poder moverte y hablar abiertamente y sin impedimento. ¿Cuánto dicen aleluya? Y ahora, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Filipenses? Capítulo 2. Que se hizo siervo de todos, humillándose a sí mismo. Tomó forma de hombre. Y como se humilló hasta lo sumo, fue quebrantado hasta lo sumo. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, corrígeme, que dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Dónde está eso, Miguel? Hebreos, más o menos. Por ahí está, en el libro de Hebreos. Por lo que padeció Jesús, aprendió la obediencia. Sí, fue quebrado, aleluya, a través de ese padecimiento. Pero el Señor dice en Filipenses 2:8, ¿qué hizo qué? Que el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, toca al que está a tu lado y dile, efectivamente, el quebrantamiento promueve al ser humano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y ya termino. Hebreos 5:8. Gracias, Miguel. Hebreos 5:8. Y el último ejemplo, ya termino esta tarde. ¿Os acordáis de Job? De Job no, de Jacob. Jacob luchó con el ángel. Jacob luchó con el ángel por una bendición. ¿Y qué pasó mientras luchaba con el ángel? Ya, bien. Entonces, Jacob tuvo que ser quebrado para que el Señor lo pudiera transformar en Israel. O sea, fíjate, antes del quebrantamiento, Jacob tenía ganado, tenía esposa, tenía concubinas, pero para Dios no era suficiente. Después del quebrantamiento, lo que Dios tenía reservado para Jacob era una gran nación. Toca al que está a tu lado, dile, en tus lomos hay una gran nación también en el nombre de Jesús. Ahora, escucha, en los lomos de Jacob había una nación. Bien, en la lucha con el ángel le toca el muslo y le descoyunta el muslo. ¿Sabéis? Ya lo enseñamos hace tiempo. Tocar el muslo entre reyes era señal de pacto y es señal de poder. Digan conmigo, 2 en 1. Hacían esos pactos entre gente de poder y llegaban a esos acuerdos. Entonces, el momento cumbre donde el ángel descoyunta el muslo de Jacob, le está diciendo, sí, yo te bendigo, porque el otro lo tenía agarrado y le decía, no te suelto hasta que me bendigas. La bendición fue la nación que tenía en sus lomos, por eso le cambió la naturaleza y le cambió el nombre de Jacob a Israel. Pero también le descoyuntas el muslo. ¿Por qué? Y desde ese día iba como ese hombre. Iba cojo. ¿Para qué? Para que se acordara siempre de que Dios hizo un pacto con él, sí, pero que no era por su fuerza, sino que era por la fuerza de Dios. Amén. Entonces Dios quiere hacer un pacto contigo esta tarde. Te quiere quebrantar. Y a lo mejor te va a doler porque te puede descoyuntar un muslo. Te puede provocar cojera en tu vida. Pero eso significa que te acuerdes siempre, ese sello, esa marca, esa señal de que no es por tu fuerza, sino por la fuerza del poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso, sí, dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Entonces, digan todos conmigo, todos juntos. Levanta tu mano y di conmigo. Tras el momento de presión, viene la bendición. Di conmigo, tras el sufrimiento, viene la bendición. Recuérdalo, hermano. Escucha, Pedro en sus fuerzas negó a Cristo, pero en el poder del Espíritu Santo desafió a todo un imperio. Así que Dios, escucha, amado, va a ir agregando cada día más presión en nuestras vidas. Y recuerden los 3 pasos. Punto número 1. La presión es para que, primeramente, te conozcas a ti mismo. Punto número 2. La presión es para que te rindas al Señor y te quiebres por completo. Y punto número 3, para que tú entonces en ese momento
puedas conocerle verdaderamente a Él. Cuando Job termina su proceso, culmina ese proceso, él reconoce y dice: de oídas te había oído, más ahora, ese ahora, ¿de qué es ese ahora? ¿Qué es ese ahora? ¿Qué es ese ahora? Después de culminar ese proceso, después de ser quebrado, después de ser procesado, después de ser presionado, más ahora mis ojos te ven. Ya no vivo una relación, ya no vivo una religión, vivo una relación plena contigo. Cara a cara, de oídas te había oído, mas ahora salgo de mi momento de depresión y te conozco a ti mismo, te conozco a ti tal como tú eres, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias en esta tarde, Señor, por este grupo de valientes que desafiando, Señor, la climatología, Padre, han estado aquí valientes, firmes, pendientes de escuchar tu voz, papá. En esta tarde, en el nombre de Jesús, tú nos has hablado directamente a nuestros corazones, Señor, y hemos entendido a la luz de la palabra y a través de ejemplos, Señor, reales, que tus siervos, como Job, como Elías, como Pedro, como Pablo, como incluso Juan el Bautista y el mismísimo Señor Jesucristo, tuvieron que vivir, tuvieron que ser llevados a ese momento de presión, a ese punto límite, donde todos fueron quebrados. Señor, oramos en esta tarde para que en ese momento de presión, Señor, que llegará a nuestras vidas, Padre, tú nos puedas hacer fuertes. Que, Señor, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, que no nos llenemos de interrogantes y de confusión, sino que tengamos claros todos, Señor, que ese momento de quebrantamiento y depresión es porque tú quieres hacer algo con nosotros y nos quieres promover, levantar, elevar y exaltar. Padre, gracias te damos. Bendícenos, bendice a cada vida en esta tarde. Lleva a tus hijos con bien, Señor, y te pedimos, Padre, que si alguno de ellos ya está viviendo ese momento de presión, que tú lo puedas acompañar en ese momento de quebrantamiento. Padre, acompáñanos y guíanos siempre. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, y decimos todos amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria en esta tarde. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. Quiénes somos, nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. betsaidamap.com, nuestro punto de encuentro.